El año cultural avanza y con ello llegan los Premios Simón. La Academia del Cine Aragonés destaca cada año el trabajo de los profesionales del sector audiovisual y este 2021 no podía ser menos. Un total de 17 categorías para conocer los proyectos más prometedores, desde el mejor documental hasta el largometraje. Precisamente en ambas categorías se encuentran dos de las triunfadoras del día, La mujer que soñaba con números y Las niñas, que optan a 11 y 8 galardones respectivamente. Una gala que este año se traslada de Zaragoza a Andorra. Para nosotros es un orgullo y un placer que este 10º aniversario de los Premios Simón se realice en Andorra, que era un esfuerzo de este equipo de gobierno, de Diputación, que siempre lo hemos tenido claro, que es trabajar por la descentralización de la cultura y en todos los ámbitos, pero sobre todo en la cultura, en nuestra comunidad autónoma. También va a haber una mención especial al cine independiente. Pedro Aguaviva, que nació en Zaragoza en 1942, va a recibir el Premio Simón de Honor. Aguaviva es uno de los fundadores de la Asamblea de Cineastas Aragoneses y ha realizado, entre otras, este Férreo Mundo, Las cuevas del Flaco o Zaragoza modernista. Un histórico del cine aragonés, sobre todo a partir de los años 50, que ha hecho un poquito de todo, desde proyeccionista hasta divulgador de lo que es lo que ha sido o era en esos años el panorama del cine en Aragón. El 26 de junio, Andorra recibe los Premios Simón en una noche que seguro que servirá para demostrar que Aragón y Ara Teruel son tierras de cine.